¿Me puedes indicar si se ve ya? Sí. Bueno, a mí me tocó hablarles de las aplicaciones de los SIC y los sensores remotos en las ciencias del agua. Lo que vamos a estar viendo en la presentación es algo de generalidades en cuestión de cómo se relacionan los SICs con el Mi ciclo del agua. nuevo último catastro, vamos a... Y vamos a ver cuestiones de precipitación, evaporación, escurrimiento, infiltración y calidad de las aplicaciones de los sistemas de información geográfica en esos aspectos. Para ello, bueno, primero debemos entender cómo interacciona en la atmósfera el ciclo del agua, ¿no? Entonces, tenemos que, por ejemplo, generalmente, pues, el balance de energía y el balance de agua están muy ligados, ya que uno es el motor del otro, ¿no? El balance de energía es el que mueve el balance hídrico y entonces todos estos componentes físicos de la energía que mueve a que provienen a partir del sol y todo lo que es la partición de la energía, como la radiación neta, el flujo de calor latente, el flujo de calor sensible y todos los componentes del balance de energía, pues al final son el motor que mueve el ciclo del agua, ¿no? Y nos da todos estos componentes de evaporación, intercepción, percolación, transpiración, escurrimiento, infiltración, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros lo vemos, el ciclo del agua, pues entonces lo podemos ver que tiene un comportamiento espacial. Ajá. Entonces, este comportamiento espacial, tanto del ciclo del agua como del balance de energía, pues han hecho que pues también se pueda manejar muy fácilmente con los SIGs, ¿no? Y aparte debemos entender que dentro del planeta toda esta variabilidad pues nos va ligando a distintos tipos de ecosistemas, ¿no? Donde tenemos esta parte del ecosistema que es muy importante y los seres vivos que habitan en ella, ¿no? Entonces, nosotros evidentemente pues formamos parte de estos seres vivos, ¿no? Entonces, todas estas interacciones pues son muy importantes dentro del agua y en cuestiones de los SIG. Entonces, esto pues, nos ha permitido tener, por ejemplo, de manera espacial, aquí podemos ver algún índice de vegetación y así nos ha permitido tener infinidad de variables, ¿no? De manera espacial, como la radiación neta, la temperatura del aire, la precipitación, la precipitación menos lo que es la evaporación, que lo conocemos como disponibilidad del agua. Y no solo eso, ¿no? Sino que aparte de tenerlo de manera espacial, pues lo hemos podido tener a través del tiempo, ya sea como promedios anuales o incluso pues con series históricas, ¿no? Entonces la humedad del suelo, pero pues bueno, ¿qué nos ha permitido esto, no? Pues es que tengamos mucha información y como comentaban ayer, pues entonces los SIGs han permitido a través de cuestiones como de inteligencia artificial o cuestiones de análisis espaciales o estadísticos o geostadística, pues nos han permitido analizar todos estos componentes, estas bases de datos donde hemos entrado a esta parte de Big Data, ¿no? Entonces, ahora les voy a poner algunas pequeñas aplicaciones que hemos estado realizando ahí en el instituto con los alumnos.
y estos tipos de análisis, ¿no? Por ejemplo, análisis de precipitación en cuestiones de modificación local. Por ejemplo, aquí podemos ver el cambio de uso de suelo de 1973 al 2005 en la ciudad de Toluca, que es donde se encuentra el instituto donde yo trabajo, ¿no? Esta cuenca pues es muy importante porque es donde nace el río Lerma, que es, el río Lerma es uno de los ríos más contaminados del mundo, ¿no? Y justamente tiene este problema porque desde su raíz, pues está esta mancha urbana de la ciudad de Toluca que pues ha generado mucha contaminación y muchos problemas por cuestiones de industrialización. Entonces, aquí podemos ver de manera general este cambio de uso de suelo, pues hemos visto, por ejemplo, que el mayor cambio que tiene el uso de suelo, pues es el asentamiento humano, ¿no? Es de los que más han ganado, ¿no? Y entonces también el bosque secundario. Entonces, esto nos habla un poco del deterioro, donde todas estas partes de agricultura de temporal, bosque, pastizal y agricultura de riego, pues han estado perdiendo área y lo que ha estado ganando, pues es el asentamiento urbano y el bosque secundario, ¿no? Entonces, esto nos habla de qué tan importante es el cambio de uso de suelo dentro de la ciudad, ¿no? Y dentro de esta cuenca, ¿no? Entonces, también debemos entender que como es la parte alta de la cuenca, pues sí, hay agua producto del deshielo de un volcán que se llama Nevado de Toluca o Xinanteca. Y también tenemos escurrimiento de manantiales. Sin embargo, pues no es suficiente para abastecer a la ciudad y a la industria, ¿no? Entonces, lo que se ha estado haciendo en últimos tiempos, pues es una explotación del acuífero que se encuentra en la cuenca, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, los niveles piezométricos de la parte más superficial de distintos pozos que se han perforado dentro de la cuenca para extracción de agua, ¿no? Y esto es para monitoreo. Entonces, aquí podemos ver cómo se ha estado teniendo un impacto sobre la recarga. Por ejemplo, aquí estos niveles piezométricos, pues aquí podemos ver de azul la precipitación y en rojo el nivel piezométrico. Y podemos ver claramente cómo cuando alcanzó la mancha urbana, la zona donde está el pozo, pues empezó a disminuir y ya no hay una respuesta total directa de la precipitación a nivel piezométrico. Entonces esto es un indicador de que pues existe una baja en las tasas de infiltración, ¿no? Y recarga del acuífero. Evidentemente, pues esto nada más es la parte más superficial. La respuesta aquí que vemos, pues es casi inmediata, ¿no? Pero en las capas más profundas, pues puede llegar a tardar más tiempo, ¿no? Entonces, eso pues nos va dando una idea de cómo ha estado disminuyendo. Pero pues tenemos la ventaja de que los ictus nos pueden ayudar a espacializar esto mediante métodos de interpolación y nos podemos dar una idea de cómo está siendo esta tendencia a disminuir los niveles piezométricos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos lugares, especialmente donde está la mancha urbana, donde se ha perdido alrededor de 1.7 metros anuales del acuífero, ¿no? Entonces cada vez hay que extraer el agua de áreas más profundas, ¿no? Pero también podemos ver que hay zonas donde al parecer estos niveles piezométricos pues han estado incrementando, ¿no? Entonces, eso pues nos ha
nos ha llamado la atención y relacionándolo con la tendencia de la precipitación, pues podemos ver que hemos tenido también ciertas tendencias a incrementar la precipitación en esta zona, que corresponden a las zonas donde ha también incrementado la respuesta del nivel piezométrico, ¿no? Recordemos que el nivel que estamos analizando es el más superficial. También hemos encontrado que hay zonas donde ha estado disminuyendo la precipitación y también en cierta forma se ve reflejado en los lugares donde ha estado disminuyendo el nivel piezométrico. Pero, ¿qué es lo que lo origina, no? Entonces, debemos entender que todo este cambio de suelo pues hace una modificación dentro del sistema de la cuenca, y lo que hemos encontrado lo intentamos ver a partir de puntos de calor a través de las temperaturas de superficie, de las imágenes Moody's, de la temperatura atmosférica a través de estaciones meteorológicas, y lo que hemos encontrado es que ha habido una modificación dentro de la cuenca y una tendencia al incremento de estas temperaturas en respuesta a esto que se denomina la isla de calor urbana. Entonces, lo que hemos encontrado es que pues evidentemente hay un problema de incremento de la temperatura, y esto origina modificaciones del clima local por cuestiones del cambio de uso de suelo, y lo que va ligado a estas modificaciones del clima local pues tiene que ver con precipitaciones convectivas que se han estado incrementando por cuestiones de las tasas de evaporación que se han ido incrementando también, y por los cambios de uso de suelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha traído? Pues esto podemos evidenciar que hay lugares donde pues se inunda más dentro de la ciudad debido a esto. Hay lugares donde hay siniestro de cultivos, hay lugares donde se desbordan los ríos, y bueno, hay que entender que los pequeños ríos que tenemos aquí pues están contaminados, y un desbordamiento de un río contaminado pues acarrea problemas de salud, ¿no? Y de higiene. Entonces, eso es la importancia de esto, ¿no? Pensando en otro ejemplo, pues también hemos hecho cuestiones sobre la regionalización de la sequía en cuestiones de precipitación. Ayer comentaban sobre el monitor de sequía. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tomar estos datos del monitor de sequía de Norteamérica, que abarca también todo México, y obtuvimos distintas variables climáticas y varias variables socioeconómicas, y las integramos en una base de datos de manera espacial a nivel municipal, porque, pues bueno, a pesar de que la gestión de cuencas o del agua debe ser a nivel de cuenca, pues la manera en que opera en México es a nivel de municipio. Entonces, lo que hicimos fue un análisis de componentes principales para disminuir la dimensionalidad de las variables, y obtuvimos estos componentes para relacionarlos a través de árboles de clasificación y regresión, que son los CART, y poder hacer una regionalización en función de la relación de la sequía con estas variables. Debemos de entender que pues, México es un país megadiverso. Entonces la sequía que nosotros podemos interpretar en el norte del país no es la misma sequía que se puede interpretar en el sur del país, debido a que, bueno, en el sur del país hay selva, y en el norte del país pues hay desiertos y es semiárido, ¿no? Entonces, sí es importante pues saber o ubicar regiones para
poder hacer un manejo integral, ¿no? O una gestión de la sequía, o saber cuáles son las diferencias en cuestión del país, ¿no? Entonces, al hacer este CAR, nosotros encontramos que al hacer una regionalización nos dice que el número óptimo de regiones donde la varianza se incrementa y el error estándar disminuye entre los grupos, encontramos que fueron 9 regiones, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el proceso de división, cómo lo fue generando el CART, y pues es evidentemente muy conspicuo que hay una diferencia entre la región norte y la región sur del país. Sin embargo, esta zona, que es la parte central del país, pues digamos, como un corredor industrial y un corredor eh, económico, que también estas variables sociales nos pueden dividir, ¿no? Entonces, aquí podemos ver al final cómo quedaron estas 9 regiones, y podemos ver esta parte de cuáles son las características que distinguen a cada una de estas regiones, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que la región 1, los municipios que pertenecen a esta región presentan el mayor valor de producción de agricultura de riego, ¿no? Que en cierta forma es la parte productora del país, ¿no? Esto es interesante porque si se dan cuenta, pues es la parte norte y es el semiárido, ¿no? Entonces, prácticamente la parte, en cierta forma, que alimenta o que genera los alimentos en el país, está asociada a la parte norte del país, ¿no? Que no es precisamente donde tenemos las mayores cantidades de agua. Por cuestión de precipitación, pero sí hay muchas reservas en cuestiones de acuíferos, ¿no? La región 2 ha experimentado las sequías de mayor intensidad, que es la parte norte, donde podemos ver que es la parte más árida de México, y así podemos distinguir cuáles son las características que determinan cada una de estas regiones, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues bueno, porque esto nos permite en algún momento gestionar la sequía y tratar de ver, esto va enfocado a planes de educación en cuestiones de las distintas zonas que se generaron, o las distintas regiones, para dar cierta cultura del agua a las personas en función de la región, y que entiendan esta disminución de riesgo, o hacer más resilientes a las personas, ¿no? Que es lo que se quisiera con estos planes de educación, ¿no? En cuestión de evaporación, pues, por ejemplo, podemos hacer cuestiones como balance de energía, y a través del balance de energía, que esto es bastante interesante, lo podemos hacer a través de imágenes de satélite. En este caso lo hicimos con imágenes Landsat 8, donde se calculan todos los componentes del balance de energía, y donde al final tenemos que calcular el flujo de calor latente, que es la evaporación dentro de este balance de energía, ¿no? Entonces se calculan todos los componentes de radiación de onda corta, de onda larga, la emisividad, y todo esto se hace con imágenes de satélite de manera espacial. Y esto se hace, lo hicimos para la zona centro del país, que es esta parte del norte. Esta parte del estado de Querétaro, y es justo esta zona que es un semiárido, y es el altiplano de México, que ha tenido problemas de desertificación, ¿no? Evidentemente, pues todo esto lo tenemos que validar
Entonces, hay una estación meteorológica que es de flujos turbulentos en este punto, y aquí nosotros podemos ver la escena que calibramos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que con esta estación de flujos turbulentos, que digamos no son tan sencillas de conseguir debido a sus costos, para que se den una idea, hay países donde sí hay muchas estaciones. Aquí en México solamente tenemos el conocimiento de que existen alrededor de 10 o 15 estaciones, ¿no? Y muchas no están operando, o muchas han dejado de operar, o muchas las están cambiando de sitio, ¿no? Por ejemplo, esta que fue la que utilizamos para hacer el estudio, actualmente ya no está operando, ¿no? Se está pensando en localizar en otro tipo de vegetación y en otro lugar, ¿no? Entonces, se hace el cálculo y se determina las tasas de evaporación espacial para las fechas, y evidentemente pues lo tenemos que validar con las evapotranspiraciones observadas en el sitio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos ajustes muy buenos, por encima del punto 82 en cuestiones del Nash, y el error cuadrático pues es como de 0.5 milímetros, ¿no? De evaporación, lo cual es algo bueno de acuerdo a lo que se han reportado en distintos estudios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que logramos con esto? Pues bueno, lo que logramos con esto es saber las tasas de evaporación que se dan en esta zona en distintos meses para las distintas escenas, y esto nos da una idea de la evapotranspiración verdaderamente real, ¿no? Porque nosotros podemos estimar una evaporación a través de las estaciones, pero no necesariamente es la evapotranspiración real. ¿Qué importancia tiene esta zona? Bueno, pues esta zona es parte del corredor económico que les comentaba, y justo en toda esta zona hay una industria muy fuerte lechera y de producción de alfalfa para alimentar al ganado, ¿no? Entonces, ha habido mucho cambio. Ustedes saben que es una zona semiárida. La alfalfa consume mucha agua, hay que estarla regando constantemente, y si se dan cuenta, pues es una zona con tasas de evaporación muy altas, ¿no? Muy altas, y entonces pues esto ayuda a cuestiones de seguridad alimentaria, de gestionar el riego, etcétera, ¿no? Entonces, es una parte muy importante al hacer esta espacialización de estos datos, ¿no? En cuestión de escurrimiento, pues los SIGs pues, también se pueden utilizar para cuestiones de erosión a través, por ejemplo, de esta metodología que es la Rusley-Usley. Actualmente hay infinidad de modificaciones a esta metodología, pero en general se mantienen muchos de estos factores, ¿no? Entonces, podemos ver que de manera espacial, para las cuencas, podemos determinar estos factores de escurrimiento, factores de susceptibilidad a la erosión, factores de pendiente y de largo de la pendiente, estos factores de cubierta vegetal que se sacan con parcelas de erosión, ¿no? Que fueron instaladas en esta cuenca. Y nosotros podemos sacar estos factores en función de estas parcelas de erosión que fueron instaladas, y podemos ver que, bueno, las parcelas que no tienen vegetación, pues erosionan alrededor de 234 toneladas por hectárea, y el bosque mixto, el bosque de pino y el pastizal, pues reducen mucho la erosión, ¿no? Y aquí podemos ver ya dentro de la cuenca el resultado de las tasas de erosión, pero ustedes van a decir, bueno, sí, pero ¿qué beneficio tiene calcular las tasas de erosión de manera espacial y saber cuáles son los puntos
donde se está erosionando. Uno, pues hacer planes de reforestación y esta cuenca que estamos observando aquí es una cuenca que pertenece a que drena hacia la presa de Valle de Bravo. Esta presa de Valle de Bravo bombea agua desde muy lejos a la Ciudad de México. Entonces, prácticamente esta presa con otros sistemas de presas que se encuentran en esta zona, abastecen de agua potable a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que implica estas tasas de erosión? Pues implica cuestiones de asolve, tiene cuestiones de que hay cambio de uso de suelo, hay cultivos, contaminación, obviamente la planta tratadora pues va a tener que generar un mayor tiempo, dedicar mayor tiempo a la potabilización del agua, ¿no? Entonces, esto, saberlo de manera espacial y encontrar de manera puntual los puntos que están generando pues, esta erosión, pues lo podemos atacar para justamente disminuir esas tasas de erosión y generar todos estos problemas que les estoy comentando, ¿no? En cuestión también de inundaciones o el escurrimiento, hay, por ejemplo, es un estudio de Tabasco. Tabasco está cerca del Golfo de México y es la salida de dos de los ríos más caudalosos de aquí de México, que es el Grijalba o Sumacinta, y es una zona plana muy susceptible a inundaciones. Entonces, generalmente hay muchos siniestros porque la parte alta de la cuenca generalmente llueve demasiado, ¿no? Entonces, es importante para las inundaciones, pero también tiene mucho que ver con cuestiones de seguridad alimentaria. Entonces, a partir de imágenes de satélite, nosotros lo que se pudo hacer fue determinar para una inundación que hubo entre a finales de año, entre el 2015 y el 2016, una inundación que generó muchos siniestros en los cultivos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve saber los cultivos siniestrados? Pues bueno, una parte es la parte de seguridad alimentaria, que es muy importante porque son cultivos de maíz y pues la dieta principal de los mexicanos es a base de tortilla, que es el insumo principal, pues es el maíz, ¿no? Además de que en México pues existe un subsidio para las personas que han tenido siniestro en sus parcelas de cultivo, ¿no? Entonces también esto puede ayudar para gestionar los pagos y las áreas que se perdieron y que las aseguradoras pues, puedan mandar el recurso a las personas que tuvieron siniestros en sus cultivos, ¿no? En cuestiones de infiltración, pues, bueno, también aquí, por ejemplo, podemos observar la distribución de la infiltración, la tasa de infiltración en un parque de la ciudad de Querétaro. Entonces, todo esto pues lo podemos espacializar y al nosotros relacionarlo con la cobertura vegetal, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí nos dice que las tasas de infiltración, las más altas, pues están en estas zonas donde no hay cubierta vegetal, ¿no? Sin embargo, ya al ponerlo en contraste dentro de un balance hídrico y poner en contexto la vegetación, pues nosotros podemos hacer la relación
de qué pasaría si quitamos la vegetación o mantenemos la vegetación. Entonces aquí podemos ver en distintos parques de la ciudad de Querétaro, hay algunos que no tienen mucha cobertura vegetal y hay algunos parques que sí tienen mucha cobertura vegetal, ¿no? Como es el caso de la Alameda o el Querétaro 2000, y Alcanfores que no tiene mucha cubierta vegetal. Entonces, al hacer el balance hídrico ya de manera espacial, podemos observar que pues en realidad no tiene mucho efecto si se quita toda la vegetación de los que no tienen ya vegetación, pero en cuestión de los parques que tienen mucha vegetación, pues incrementa mucho el volumen de escurrimiento. Entonces, esto nos da una idea de las funciones de reducción de escurrimiento que tienen los parques urbanos, ¿no? Además de otros beneficios que también hemos podido observar en cuestiones de islas frías con imagen, justo con esto de imágenes de satélite y dentro de la misma isla de calor, ¿no? Entonces también hay cuestiones de confort térmico, ¿no? En cuestión de calidad del agua, ya esto sería lo último. El análisis de plumas térmicas. El análisis de plumas térmicas, que pueden ser plumas térmicas de contaminación, o en este caso, nosotros hicimos un análisis de las plumas térmicas en la planta nuclear. Es la única planta nuclear que existe en México. Está localizada aquí en el Golfo de México, en Veracruz. Entonces, esta planta nuclear pues tiene aquí la obra de toma, donde toma agua del mar para enfriar los reactores y después expulsa el agua caliente a partir de esta zona de descarga a la costa, ¿no? A partir, esta está ubicada a 1.8 kilómetros la obra de toma de la obra de descarga. Entonces, a partir de imágenes de satélite que nosotros calibramos con un muestreo que hizo la Secretaría de Marina de aquí de México en unas fechas con un buque hizo sondeos. Entonces nos proporcionaron los datos y nosotros a través de imágenes de satélite calculamos la temperatura del mar y así podemos monitorear. Aquí está la validación y nosotros pudimos hacer un monitoreo de las plumas térmicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Pues bueno, evidentemente, pues tenemos distintos problemas que se pueden ocasionar a partir de esto, como es el incremento de la temperatura, problemas ambientales, pero también existen problemas como recirculación a la obra de toma, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí en estos casos, como en las imágenes anteriores, teníamos que la pluma térmica se dirige hacia el lado contrario de la obra de toma, entonces casi no regresa el agua caliente a la obra de toma, pero dependiendo de las corrientes marinas, pues puede haber recirculación de la pluma térmica a la obra de toma. Entonces, la obra de toma está tomando agua más caliente para enfriar los reactores, que no es justo la temperatura a la que se encuentra el mar. Entonces, nosotros lo podemos ver aquí a partir de muchas imágenes que nosotros analizamos, cómo de manera general la zona de descarga pues está alrededor de a 32 grados centígrados y la temperatura del mar está a 26 grados centígrados de manera general. Entonces podemos ver que de manera general hay un aumento de 4, 6, incluso a veces hasta 8 grados con respecto a la temperatura del mar, ¿no? Y incluso la obra de toma está tomando 3 o 4 grados más arriba
el agua para enfriar los reactores, ¿no? Entonces, pues esto evidentemente tiene que ver mucho con cuestiones de cambio climático, el incremento de la temperatura, el movimiento de las corrientes y evidentemente pues tiene que ver mucho con la forma o las tasas a las que se debe de estar operando la planta nucleoeléctrica, ¿no? Aquí podemos ver cómo existe una relación directa al nosotros aplicar un análisis direccional a través de estadística circular, donde pudimos observar que hay una relación directa entre la pluma térmica y la dirección de las corrientes marinas, ¿no? Entonces, las corrientes marinas tienen mucha influencia sobre la dirección de la pluma térmica y esto ahorita está sirviendo para la modelación numérica de otros investigadores que la están utilizando para, como base, la imagen de satélite para ver si las modelaciones numéricas tienen correspondencia con las imágenes de satélite y poder validar estas modelaciones numéricas de las plumas térmicas, ¿no? Bueno, esos son algunos ejemplos de lo que hacemos. Evidentemente, pues como todos sabemos, siempre dicen que el límite de los sistemas de información geográfica pues es la imaginación de uno, ¿no? En realidad, los SIG o los GIS han abierto un panorama muy amplio de análisis espacial en cuestiones de agua, ¿no? Y más que nada que la gestión del agua tiene un contexto muy espacial, ¿no? Entonces, ha sido muy importante en cuestiones de las ciencias del agua, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias y